Ya, muchas gracias. Colegas, entonces vamos a iniciar este espacio con la sesión opcional de la semana número 2, que obviamente va ligado a poder saldar algunas dudas, tener algunas consultas, tal vez hacer algunas preguntas sobre el contenido, como también lo que es, sobre todo, el trabajo de la semana número 2, ¿no? En este caso, como les mencionaba en la anterior sesión, no tenemos un tiempo limitado ni tampoco una estructura establecida, lo vamos a hacer en base a las necesidades que ustedes tienen, ¿no? Según algunos aspectos que tal vez hayan quedado no tan claros en cuanto a las consignas o también referente al contenido, ¿no? Como bien saben, estamos en la semana número 2, tomando en cuenta justamente lo que son los proyectos educativos y la formación o el planteamiento de un proyecto educativo dentro de su contexto, ¿no? Entonces, desde el ámbito en el cual ustedes están trabajando, en el cual están desarrollando su práctica educativa, ya sea en educación regular, en educación alternativa, como también en educación superior, o en el ámbito de dirección, también entonces hay que trabajar ese aspecto, ¿no? Saben muy bien que los proyectos nacionales con los cuales trabajamos, el PSP, también tenemos diferentes proyectos como ser lo que es las Olimpiadas Científicas, Educa Innova, bueno, etcétera. Son aspectos que nos ayudan a poder consolidar el modelo educativo, ¿no? En base a esto, colegas, lo que queremos y el objetivo de esta semana 2 es que nosotros tengamos capacidades para poder realizar el planteamiento bajo una estructura de un proyecto educativo que ustedes puedan relacionar, como ya mencionábamos, con su contexto educativo, ¿no? Entonces, colegas, para darles un poquito, un pantallazo general de lo que estamos planificando para esta sesión, es justamente hacer una aclaración, ¿no?, sobre lo que es el tema de la estructura del proyecto, de proyectos educativos. Posteriormente pasaríamos a algunas consultas y también hacer algunas puntualizaciones teóricas, ¿no?, de lo que habíamos hablado, y que, aparte de lo que es la estructura, qué elementos debemos tomar en cuenta como bases, ¿no?, para que nuestro proyecto tenga los elementos centrales que van ligados al modelo educativo, ¿no? Entonces, colegas, vamos a dar inicio. Justamente ese es el planteamiento que teníamos. Y bueno, este espacio es un poquito más informal, por así decirlo. No llamamos asistencia, pero sí tomamos en cuenta también la participación de los colegas, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, en todo momento podemos activar nuestro micrófono para que hagamos consultas, aportes, etcétera, ¿no? Entonces, la sesión también se está grabando para que algunos colegas que no puedan ingresar por cuestiones laborales, tenemos colegas que trabajan también en turno tarde, en turno noche, entonces, o también tienen reuniones. Entonces, este espacio, colegas, también va a ser para que puedan revisarlo en plataforma, ¿no? Bueno, sin más, entonces, colegas, vamos a dar inicio. Si no tienen alguna consulta previa. Ya, posiblemente vamos a tener en el transcurso del desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces vamos a iniciar, colegas. Como bien saben, nos encontramos en la semana número 2. Hemos ido desarrollando los contenidos desde lo que es el módulo, perdón, en el módulo 6, en la parte de la semana 1, donde hemos podido identificar los proyectos, ¿no? Hemos hecho un análisis, ustedes han podido hacer se podría decir, una sistematización de sus experiencias con los proyectos nacionales que se van implementando desde el Ministerio de Educación, y del cual hemos podido lograr algunas experiencias, aprendizajes. Hemos tenido experiencias en ajedrez, en olimpiadas científicas, robótica. Entonces, todo esto, colegas, tiene que permitirnos ahora generar nuestros proyectos, ¿no? Y para que nosotros tengamos un conocimiento de cómo debemos plantear un proyecto, que ya lo hemos debido hacer en alguna ocasión, tenemos que conocer qué es un proyecto educativo, ¿no? Como decíamos en la anterior sesión, un proyecto educativo está enmarcado en lo que es la identificación, colegas, eso es algo muy importante, tiene que partir de la identificación de un problema, ¿no? Cuando nosotros queremos realizar un proyecto, tiene que ir siempre en base a abordar una problemática, una necesidad o también una potencialidad, ¿no? En algunos casos un proyecto no solamente va
al tema de problemas o necesidades, sino también podemos también a tener alguna potencialidad, ¿ya? O alguna vocación. Aquí, en cuanto a la identificación del problema, tenemos que observar qué es lo que le causa, ¿no? Cuáles son los fenómenos, los factores que están provocando esta problemática. Hay que ver qué consecuencias trae, qué es lo que está provocando, ¿no? Si está provocando un mal desempeño académico, si está provocando que los estudiantes no generen valores sociocomunitarios, etcétera, ¿no? En base a esas problemáticas, a conocer esas causas y esas consecuencias, colegas, el proyecto tiene por objetivo alcanzar una meta, ¿no? Llegar a una meta que permita solucionar, como mencionábamos, ya sea total o parcialmente, ¿no? En nuestros proyectos pueden ser muy ambiciosos, podemos llegar a un cierto punto, ¿no? Ya sea de solucionar de manera parcial o de manera total esa problemática, ¿no? Entonces es muy importante identificar que este proyecto educativo va enmarcado justamente, como decíamos, la base principal para plantear un proyecto es el problema. Conocer esos fenómenos, los factores que lo causan, qué consecuencias trae y obviamente plantearnos un objetivo para solucionar este problema, ¿no? Bueno, entonces, mencionando todo esto, colegas, es muy importante ver que la parte más, se podría decir, determinante de un proyecto es elegir el problema, ¿no? Seleccionar el problema. Aquí tenemos que tomar en cuenta que posteriormente tenemos que presentar un informe de los resultados, ¿no? Aquí tenemos la concepción, el planteamiento, la formulación de acciones y la implementación y la evaluación, ¿no? Un proyecto también tiene que ser continuamente evaluado, tiene que ser reajustado en algunas ocasiones, ¿no? O también cambiar algunos elementos que tal vez no están funcionando, ¿no? Entonces, para dar un concepto general, un proyecto es un plan, ¿no? Como decíamos, en el que se establece como objetivo principal resolver de manera organizada y precisa un problema educativo, previamente identificado en su realidad, tanto en las necesidades a satisfacer como en el uso de recursos, ¿no? Aquí tomamos en cuenta diferentes recursos, como ser los recursos humanos, tecnológicos, materiales también vamos a tomar en cuenta, tomando en cuenta que tenemos limitaciones, pueden ser limitaciones administrativas, limitaciones económicas, limitaciones académicas y, por qué no decir, limitaciones también en cuanto al relacionamiento con la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, colegas, en base a esto, tenemos que tomar que el proyecto educativo son un conjunto de actividades. ¿Ya? Ese es el concepto más claro en el cual muchos autores coinciden, que el proyecto es un conjunto de actividades en el que se realizan en un determinado lugar o contexto, en un tiempo determinado, que decíamos que tiene que ser sobre todo a corto plazo, utilizando recursos, ¿no? Ahí ya recordemos los recursos humanos, materiales, tecnológicos, para lograr los objetivos y metas preestablecidas, ¿no? Entonces es importante, colegas, tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Lograr esos objetivos, llegar a esas metas. Todo ello seleccionado como la mejor alternativa de solución, es decir, nosotros como docentes, como maestros, como gestores educativos, conocemos nuestra realidad y sabemos cuáles son las características de nuestra labor, ¿no? Un gestor tendrá otro tipo por así decirlo, de acciones que puede realizar para solucionar un problema. Lo mismo un docente de SFEM, ¿no? O un maestro. Entonces ahí tenemos que tomar muy en cuenta ese aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tomar 3 elementos, colegas, que habíamos explicado para diseñar un proyecto terminal de lo que es para generar lo que es nuestro proyecto en sí, ¿no? Como decíamos y reiteramos, colegas, identificar la necesidad, identificar los problemas, identificar la potencialidad, ver también los intereses institucionales, cuál es la proyección que tenemos como institución, la proyección académica o las personales, ¿no? del autor de proyecto, en este caso de los docentes. Hay que ver también cuál es la
eh, lo que nos llama la atención como maestros, como gestores educativos, ¿no? Así también, colegas, en base a esto, planteamos los objetivos, ¿no?, que se van a perseguir en la propuesta. Los objetivos nos trazan un camino, nos ponen una meta, como se menciona, y obviamente guían también las acciones, ¿no? Tienen mucho que ver el objetivo, es decir, el lugar al que queremos llegar, y las actividades van a ser las acciones que van a permitir llegar a ese objetivo, ¿no? Otro elemento también que tenemos que tomar en cuenta, colegas, es la reflexión en la cual convergen las necesidades y los medios para satisfacerlos, ¿no? Es decir, colegas, nos ponemos un rol de actividades. Y este rol de actividades, colegas, se puede trabajar didácticamente con un cronograma, que ya habíamos mencionado el anterior. En el cronograma se establecen acciones que vayan a ayudarnos a llegar al objetivo. También nos colocamos roles o responsabilidades a los actores y nos colocamos fechas, ¿no? Es decir, plazos que deben cumplirse para realizar una determinada actividad. Este proyecto, colegas, debe diseñarse, proponerse, implementarse, ejecutarse y evaluarse. Ese es el proceso, ¿no? Empezamos con el diseño, lo proponemos ante la comunidad educativa, llevamos a cabo, ¿no?, lo implementamos, lo ejecutamos, y en el transcurso de toda esta construcción y al momento de llevarse a cabo, se evalúa, ¿no? La evaluación, colegas, y más adelante lo vamos a tomar en cuenta, la evaluación es permanente, desde el planteamiento, desde la realización de las actividades, y en todo momento se pueden ajustar, si es necesario, incluso los objetivos. En caso de detectar fallas o carencias, hay que modificar, ¿no? No es un proyecto final, no es un proyecto algo terminado, algo finalizado, ¿no? Sino un proyecto siempre está en continuo mejoramiento, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que ese proyecto puede cambiar, obviamente no estructuralmente, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta esa necesidad, esa problemática inicial, ¿no? Bueno, la estructura o las etapas, ¿no? La primera etapa, colegas, bueno, en primer lugar vamos a decir que tenemos 8 etapas, ¿ya? 8 espacios o momentos, por así decirlo, los cuales vamos a determinar de esta forma. El primero, el análisis de la situación educativa. Ya habíamos hablado lo anterior, enseguida vamos a adentrarnos en cada uno de estos. Una vez hecha el análisis de la situación, utilizando diferentes instrumentos, diferentes estrategias, hacemos la selección, ¿no? Es decir, que definimos el problema, lo priorizamos, por así decirlo, priorizamos el problema, el cual vamos a abordar. Posteriormente, una vez conociendo el problema, nos ponemos metas, nos ponemos objetivos, ¿no? Aquí vamos a hablar de objetivos generales, bueno, un objetivo general, y objetivos específicos que van a ir a impulsar el logro del objetivo general. La justificación, aquí tomaremos en cuenta el motivar o tal vez explicar cuál es la relevancia de este proyecto, si es factible, si es viable, ¿no? Entonces la justificación, como dice su nombre, es tomar en cuenta y explicar cuál es la importancia, cuál va a ser la relevancia de este proyecto. El número 5, el planteamiento de las acciones, como decíamos, a través del cronograma de trabajo. El número 6, tomamos en cuenta los recursos humanos, quiénes van a ser los actores de este proyecto, ¿no? Docentes, gestor educativo, no sé, junta escolar, instituciones o profesionales, ¿no? Recursos materiales, aquí tomamos en cuenta también, si es necesario, recursos económicos, ¿no? Aquí mencionábamos en la anterior sesión, justamente que recursos materiales pueden ser muy flexibles, ¿no? Poder utilizar material reciclable o material de bajo costo, ¿no? Aquí económicos, como decíamos, si se va a invertir dinero, ¿no? En este caso recursos económicos, y aquí falta tal vez recursos tecnológicos, ¿no? La evaluación, colegas, si bien está como un elemento, como un subtítulo, por así decirlo, hay que tomar en cuenta que la evaluación es permanente, desde el inicio del planteamiento del problema, lo que es el tema de la definición, en todo momento hacemos la evaluación, ¿no? Eso podemos llamarlo la evaluación procesual,
¿no? La evaluación de proceso. Y evidentemente también podemos tener una evaluación sumativa a través de los indicadores, ¿no? Y la redacción del proyecto terminal es prácticamente mencionar y redactar los aspectos positivos, negativos de la implementación de las actividades, ¿ya? Entonces, colegas, son estos 8 elementos que vamos ahora a desglosar brevemente. Bueno, la anterior sesión ya lo hemos hecho, pero por si ha habido alguna duda, vamos a hacer una puntualización, ¿ya? Lo estamos haciendo de manera muy general, pero en todo momento, como decíamos, colegas, ustedes pueden hacer uso de la palabra. No vamos a restringirlo, ¿no? Entonces, colegas, vamos a hacer un análisis de la situación educativa. Como mencionábamos, hacer un análisis de la educación educativa es como poner un elemento o un fenómeno educativo bajo la lupa, ¿no? Es decir, nos convertimos en investigadores, en observadores de nuestra realidad. Y para ello, colegas, es importante tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes, ¿no? Aquí, colegas, sobre todo nuestra labor es educativa, ¿no? Si bien hay problemas, por ejemplo, de infraestructura, de mobiliario, no sé, de tecnología, no tenemos computadoras o tal vez no tenemos internet, tenemos que tomar en cuenta que nuestra labor es nuestro rol, ya sea desde el ámbito en que nos encontremos, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo como docente, por más buenas intenciones que tenga de generar mejores condiciones en el camino o en la carretera para ingresar, tendremos limitaciones, ¿no? Ahí será más la labor de, no sé, de una autoridad, etcétera, ¿no? De municipal, gobernación, etcétera. Entonces, tomar siempre en cuenta las necesidades de los estudiantes en este caso, ¿no? Que van a ser aquellos que están en mayor contacto con nosotros. Tomamos en cuenta aquí, colegas, las opiniones de por ejemplo, de los directivos, de los docentes, y para ello, colegas, es importante poder tomar algunas estrategias, ¿no? Podemos tomar la estrategia de la observación, la estrategia de la revisión documental, de las entrevistas, los diálogos abiertos, los FODAS, no sé, las mesas redondas, ¿no? Entonces existen diferentes estrategias o técnicas de investigación o de observación, y también existen lo que son los instrumentos, ¿no? Un instrumento, por ejemplo, muy importante puede ser un diario de campo, un instrumento puede ser una guía de observación, una guía de entrevista, incluso cuestionarios, ¿no, colegas? Nos pueden servir. Y de acuerdo a eso, levantamos esa información y la expresamos, ¿no? Tomamos en cuenta la participación de todos los actores educativos, como también nuestra propia identificación de las necesidades, problemáticas, ¿no? Aquí lo que expresamos, colegas, son las causas, las consecuencias, como decías. ¿Qué es lo que le causa, ¿no? Por ejemplo, si nuestro proyecto es en el nivel primario y tenemos la situación de que los estudiantes no pueden desarrollar capacidades de lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy general. Entonces, las causas, ¿cuáles pueden ser? Quién sabe, son el poco apoyo en cuanto a la lectura en el hogar, ¿no? Podrían ser también elementos como ser, no sé, falta de estrategias o el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Eso pueden ser algunas causas. Las consecuencias obviamente serán que los estudiantes no desarrollan vamos a poner la expresión, no sé, la producción de textos, no pueden comprender las lecturas, ¿no? Entonces eso tenemos que explicar aquí. También se identifica si son posibles de resolver, ¿no? Entonces, colegas, ahí decíamos en un inicio que hay que ver también si estas necesidades o estos problemas están dentro de nuestro ámbito y son posiblemente solucionables en un determinado tiempo a corto plazo. Muy bien, entonces aquí en el momento o etapa 1, en el análisis de la situación, explicamos, ¿no? Podemos iniciar explicando en qué contexto nos encontramos, área rural, área urbana, si nos encontramos en una zona donde existen culturas indígenas que tienen, no sé, una arraigada costumbre, no sé, económica, cultural, con
con una identidad, ¿no? Si es que existen problemáticas, no sé, sociales, familiares, no sé, de todo tipo, ¿no? Entonces aquí, colegas, la redacción es guiarla desde nuestra perspectiva, ¿no? Vamos identificando o explicando cuál es la situación, ¿no? De nuestro ámbito docente, ¿no? En este caso. Bueno, pasando al siguiente, colegas, tomamos todo en cuenta, toda esa explicación general. Ya hemos hablado del problema de los estudiantes que no pueden leer, que tal vez no tienen acceso al internet, que no tienen acceso a herramientas o desconocen, ¿no? Hablamos de manera general. Y en este segundo punto, colegas, lo que hacemos es tomar una pinza y seleccionar uno de ellos. Y para seleccionar, colegas, ese problema, tenemos que tomar ciertos criterios. En primer lugar, tenemos que verificar que el problema tenga una solución viable a corto plazo. Recalcamos en ese sentido. Nuestro proyecto puede ser muy ambicioso, puede ser muy importante, tal vez puede cambiar una ruta educativa, pero hay que ver también, colegas, que esto sea viable, es decir, que se pueda llevar adelante, que pueda desarrollarse desde nuestro ámbito, de nuestro rol que tenemos dentro de la comunidad educativa y que podamos desarrollarlo, ¿no? El segundo punto, colegas, muy importante, es contar con el apoyo de autoridades institucionales, ¿no? Un proyecto, colegas, tiene que salir fuera de las cuatro paredes de nuestra, se podría decir, de nuestra aula, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver si nos van a ayudar autoridades de diferentes instituciones. Podemos tener el apoyo de la junta escolar, podemos tener el apoyo de algunos centros especializados, profesionales, ¿no? Si es que cabe el caso. Bueno, tiene que ver también con el proyecto que queremos realizar o que queremos llevar adelante. No es tal vez no es algo muy indispensable, pero sí es importante, colegas, que podamos tener apoyo de la institución, del director, de la comisión técnica, técnico-pedagógica, ¿no? Entonces, aquí es importante, colegas, tomar en cuenta el apoyo, no vernos solos en este caso, ¿no? Porque un proyecto tiene el sentido de articularse, ¿no? Con la comunidad, articularse con los actores educativos. El tercer criterio, verificar que el problema sea un aporte al progreso de la institución. Obviamente, si nuestro proyecto va a ser simplemente, no sé, cambiar levemente o no va a ser un proyecto que vaya a mejorar nuestra institución, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces tenemos que abordar un problema que pueda mejorar, ¿no?, a nuestra institución, a nuestra comunidad, a nuestra familia, ¿no?, por así decirlo, a las familias de la comunidad educativa. Y es importante que vaya en ese sentido, ¿no?, que sea un aporte académico, cultural, social, ¿no? En todo sentido tiene que ir a aportar, ¿no? También, colegas, tenemos que ver un ejemplo, si podría ser un rezago en los estudiantes, ¿no?, que pueden presentar, como decíamos en el ejemplo, obviamente los estudiantes que no están pudiendo tener la capacidad de leer, escribir o comprender la lectura, entonces están teniendo un rezago. En ese caso tiene mucha relevancia ese problema, ¿no? Y obviamente va a mejorar a la institución. Eso es el tercer criterio. Como cuarto criterio, colegas, para tomar esa problemática tenemos que revisar, asegurarnos que el problema esté bien delimitado. Como les mencionaba, tenemos que ver un problema que no sea tan general, ¿no? Que nos permita tener o demostrar que ha habido un cambio en ese sentido y bueno, que el tema sea de interés común, ¿no? Entonces, estos cuatro criterios, colegas, nos van a guiar a que podamos seleccionar un problema con su relevancia, con su viabilidad, ¿no? Y obviamente es la base esencial de un proyecto, ¿no? Primero, describir la situación educativa, seleccionamos, definimos el problema, ¿no? Lo planteamos el problema, incluso podemos plantear como a modo de pregunta, ya en algunos casos se plantea a modo de pregunta, o lo podemos plantear como una explicación, ¿no? Ver o como una frase también, lo podemos explicar o colocar,
Y bueno, de alguna manera esto nos va a permitir definir el problema. Muy bien. Ese es el segundo elemento entonces, o el segundo, la segunda etapa del proyecto. En la tercera etapa, como decíamos, nos planteamos los objetivos. Aquí, colegas, como decíamos, un objetivo general y pueden ser entre 3 a 4 objetivos específicos, ¿no? Como decíamos, un proyecto a corto plazo no puede tener una excesiva cantidad de objetivos específicos. Entonces, con que planteemos unos 3 a 4, máximo 5 objetivos específicos, nos va a permitir llevar adelante nuestro proyecto, ¿no? Los objetivos nos van a permitir, colegas, saber hacia dónde queremos dirigir nuestro proyecto. Es decir, nos plantea una meta, nos plantea una situación a la cual queremos llegar, ¿no? Que a dónde queremos llegar o qué queremos obtener, ¿no? Estos objetivos obviamente tienen que estar relacionados a la problemática. Entonces, si nuestro problema, por ejemplo, o nuestra problemática es la comprensión lectora, ¿no? Los estudiantes no tienen una comprensión lectora que les permita generar producción de textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo tendrá que ser, muy general, como les menciono. El objetivo general podría ser, por ejemplo, establecer o diseñar, o puede ser el tema. Hay que tomar en cuenta los objetivos, ¿no? En este caso, el objetivo, estamos hablando de objetivos operativos. Sabemos muy bien que en las planificaciones y demás trabajamos objetivos holísticos. En el caso de los proyectos, colegas, mantenemos lo que son los objetivos operativos, como los llamamos. Y esos objetivos operativos, colegas, se redactan a modo de verbo, con un verbo inicial, ¿no? Entonces, aplicar, implementar, existen diferentes verbos que nos van a permitir realizar el planteamiento de un objetivo. A ver, por ejemplo, vamos a colocar un objetivo muy general, como les menciono. Esto es muy parte de ustedes, ¿no? Como lo quieren redactar. Podemos colocar el tema de aplicar, ¿ya? Voy a colocar un verbo que permite, obviamente, trabajar, que sea activo, ¿no? Entonces, aplicar estrategias metodológicas con el uso de las tecnologías. Ahí pueden colocar, por ejemplo, la herramienta, no sé, ahorita en este momento no recuerdo alguno, pero una herramienta tecnológica, o el uso de TICs, o el uso de, no sé, del internet, ¿no? Etcétera. Ahí existen muchos elementos en ese sentido, que permita establecer mejores capacidades, ¿no? De producción lectora o comprensión de textos. Ya estamos relacionando ahí la problemática. Y bueno, de esa manera, colegas, pienso que podemos plantear, como les decía, con un verbo y relacionando siempre a la problemática, ¿no? Entonces, creo que en ese campo, colegas ya tienen mucha experiencia, entonces es muy importante que vean esos criterios, que tienen que ser claros, tienen que ser concretos, ¿no? Que sean precisos para establecer una guía de trabajo, ¿no? Viables, medibles, como decíamos en un momento. Bueno, aquí los objetivos específicos, recuerden, colegas, que los específicos simplemente son un desglose del objetivo general, ¿no? Es decir, siempre tienen que ir ligados al objetivo general. El objetivo específico apoya permanentemente a llegar a la consecuencia del objetivo general. Entonces es como una especie de desglose del objetivo general. Esos objetivos específicos tienen que ir relacionados siempre con el objetivo general. Muy bien, entonces simplemente esto, colegas, creo que es algo que ya ustedes manejan muy bien. Pese a ello estamos haciendo una retroalimentación. Bueno, en cuanto a la justificación, decíamos que son las razones, los motivos, la explicación que tiene que estar abocada ¿a qué? A ver la relevancia del problema. Explicamos por qué es importante el problema, por qué debe atenderse, por qué será que nosotros hemos seleccionado esta problemática en un contexto educativo. La utilidad, ¿cuál va a ser el beneficio para la comunidad educativa? Si va a ser un beneficio académico, cultural, social,
un beneficio, no sé, en cuanto a algo netamente específico, ¿no? Entonces, aquí te haremos la explicación en cuanto a la justificación. La factibilidad, ¿no? Si se va a ser posible la realización de esto, si tenemos tal vez acuerdos con instituciones, si tenemos el apoyo permanente de los padres, o también podemos tomar en cuenta las limitaciones, ¿no? Hacemos también notar que posiblemente no haya ese apoyo o no exista instituciones cercanas o no exista, no sé, materiales, recursos. Bueno, aquí explicamos un poquito de forma muy general si tenemos ese apoyo o si en caso contrario no existe, ¿no? Entonces, la justificación, colegas, es una explicación de la relevancia, de la importancia de nuestra problemática, si es obviamente adecuado, va a ir a impulsar el mejoramiento de nuestro contexto educativo. Muy bien, así de sencillo, tienen que redactarlo de forma clara. Si ustedes quieren utilizar tal vez autores, también se puede utilizar, se puede implementar aquí en ese espacio, ¿no? Se puede trabajar con autores que nos ayuden también a sustentar lo que estamos planteando. Y bueno, algo muy importante, colegas. Si bien podemos plantear todos los otros elementos de manera muy adecuada, en sí lo que mueve al proyecto son las acciones, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que ver, analizar, buscar tal vez ayuda en internet. ¿Qué tipo de acciones van a ser las más adecuadas para llegar a solucionar mi problemática o llegar a cumplir mi objetivo, ¿no? Y aquí, colegas, nos planteamos diferentes acciones, actividades que permitan, bueno, separar las fases, tareas, dice, ¿no? Aquí, en este ejemplo, colegas, podemos ver en esta matriz que trabajamos primero describiendo la actividad de forma general. Nos colocamos responsables, aquí puede ser director, como coordinador del proyecto, los profesores, la junta escolar, podemos colocar la comisión técnico-pedagógica, la comisión social, no sé, si hay psicólogos también en el colegio, si hay pedagogos, ¿no? Si tenemos un comité de salud, ¿no? Diferentes actores educativos que pueden participar. Y nos colocamos aquí, sobre todo podemos colocarnos meses o semanas, ¿no? En este caso lo ha utilizado mediante meses. Mes 1, mes 2, mes 3, ¿no? Aquí podemos colocar ya para ser más específicos, el mes marzo, abril, mayo, ¿no? Entonces, obviamente no tiene que ser un tiempo bastante largo. En este caso, por ejemplo, está planteando en 12 meses, ¿no? Pero bueno, podemos verlo de acuerdo a la problemática, ver un trimestre, 2 trimestres, ¿no? O tal vez toda la gestión educativa. En ese caso, colegas, tenemos que ver de qué manera vamos a poder llegar, ¿no? En cuánto tiempo también vamos a lograr un cambio de esta problemática. Bueno, entonces en ese caso lo redactamos así. Bueno, los recursos humanos, materiales y tecnológicos, colegas, ya sabemos. Aquí describimos cuáles son los recursos humanos con los cuales vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con maestros, con estudiantes, con las comisiones, si vamos a trabajar con, no sé, tal vez con el gobierno estudiantil. Ahora tenemos los defensores estudiantiles, ¿no? Entonces tenemos que colocar con quiénes se va a trabajar. Con los pedagogos, con instituciones, ¿no? Recursos humanos, personas, estamos hablando aquí. En el tema de materiales, obviamente ya lo dice su nombre, tenemos que ver cuáles van a ser los materiales que vamos a implementar. Y aquí podemos ver, obviamente, los recursos económicos también, si va a haber un gasto económico, una inversión económica dentro de la realización de nuestro proyecto. En cuanto a los tecnológicos, aquí podemos abordar, ¿no? Cuáles van a ser las herramientas tecnológicas, ¿no? Computadoras, celulares, y de qué manera lo vamos a implementar, ¿no? Tal vez plataformas educativas, aplicaciones, programas, no sé. Existe una alta gama de recursos tecnológicos que ahora podemos implementar, ¿no? Y bueno, como decíamos, colegas, la evaluación. La evaluación, colegas, es permanente y podemos hablar de dos tipos de evaluación. La evaluación del proceso o también la evaluación formativa que conocemos. La evaluación formativa, colegas, no tiene el sentido de poder llegar a un número o a una cuantificación, sino tiene el objetivo de ir mejorando
en el proceso, ¿ya? Es decir, la evaluación formativa o de proceso nos permite ir observando si se están cumpliendo adecuadamente los diferentes aspectos o las etapas las cuales estamos realizando, ¿no? Entonces aquí veremos, por ejemplo, cómo se están utilizando los recursos, de qué forma se están llevando las actividades, si tienes realmente una actividad realmente se está realizando de una forma correcta, si se está llevando adelante el cumplimiento de los tiempos, ¿no? Como decíamos, los plazos, entre otros elementos, ¿no? Lo importante entonces, colegas, aquí es mejorar, ¿no? Esa es la evaluación formativa. Entonces, aquí, colegas, podemos redactar, en este caso, que la evaluación se va a llevar adelante en base a una evaluación formativa, la cual va a estar a cargo de algunos actores, ¿no? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, ahí va a estar a cargo el director, por ejemplo, ¿no? Como la cabeza de la institución. Puede estar a cargo también de la evaluación de cómo los estudiantes están respondiendo, la visión del maestro, ¿no? Entonces aquí, colegas, es importante la redacción de esto. La evaluación de los resultados. Esta es más la evaluación sumativa, ¿no? Que la conocemos con su característica de llegar al cumplimiento de ser excelente, bueno, regular, malo, ¿no? Por así decirlo, tenemos índices, ¿no? De cumplimiento. Aquí, en la evaluación de los resultados, recogemos los principales resultados, como dice, o logros relacionados a los objetivos, ¿no? Aquí generalmente utilizamos indicadores, ¿ya? Entonces los indicadores nos ayudan también a conocer de qué forma se está llevando adelante algunas actividades, algunos aspectos, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí también, colegas, existen diferentes herramientas de evaluación, que en un momento también vamos a darles a conocer, ¿no? La evaluación puede ser a través de reuniones, ¿no? Ustedes pueden colocar tal vez una reunión ya sea mensual, ¿no? O trimestral, ¿no? Ahí, la evaluación, colegas, tiene que ser netamente en una construcción no individual, más bien comunitaria, ¿no? En la evaluación se invita a los padres de familia, a los actores educativos, incluso estudiantes, tal vez que pueden participar de la evaluación del proyecto. Y ya está en la parte final, ¿no? Evaluar de qué manera han participado los actores. Podemos hacer incluso con una reunión con una guía de diálogo, con una guía de entrevista, ¿no? O directamente con un diálogo, bueno, una guía semiestructurada podría servirnos también, ¿no? Aquí sabemos muy bien que las evaluaciones las realizamos en conjunto y tomamos algunos criterios, ¿no? Entonces la evaluación, colegas, lo pueden plantear así: de qué manera ustedes van a llegar a hacer una evaluación con la comunidad educativa, ¿no? En reuniones, no sé, de forma permanente mediante la observación, etcétera, ¿no? Y el último punto, colegas, es la redacción del proyecto. Bueno, tal vez muchos de nosotros, ya que estamos planteando recién el proyecto, ¿no? No lo estamos llevando adelante. En esta redacción del proyecto, lo que podemos hacer ahora para la presentación, podemos hacer como si se hubiera aplicado ya, ¿no? Podemos hacer un ejercicio, ¿ya? En este caso sería algo tal vez imposible redactar adecuadamente como si ya se hubiera llevado adelante, porque en la redacción del proyecto prácticamente nosotros ya hacemos un análisis, una reflexión de los aspectos positivos, negativos, o también aquellos aspectos interesantes o que han llamado la atención durante el desarrollo del proyecto y durante el desarrollo de las actividades. ¿Ya? Entonces, en este caso, colegas, para que no vayamos digamos, a algo falso, hay que mencionarlo así de esa forma, podemos hacer un ejercicio, ¿no? de hacer una redacción de aspectos positivos, negativos, algunos aspectos interesantes, como si ya lo hubiéramos aplicado este proyecto, ¿ya? Entonces, colegas, hasta aquí podríamos hacer una retroalimentación de lo que son los proyectos. Es lo que nosotros habíamos trabajado la anterior sesión. Y bueno, algunos componentes, ¿no? Que nos sirven también para guiar nuestro proyecto son hacernos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué se va a hacer? ¿No? Como decíamos, hay que definir, hay que
identificar el problema, ¿no? Aquí dice producto, pero bueno, identificamos cuál va a ser el elemento al cual vamos a abordar, ¿ya? ¿Por qué? Aquí les entraría mucho la fundamentación, la justificación en este caso, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Para qué? Nos sirve para definir los objetivos, la finalidad, las metas a las cuales queremos llegar, ¿no? Los objetivos, el objetivo general como objetivos específicos. ¿Cuánto se va a hacer? Tiene que también mucha relación con el anterior criterio. ¿Cuánto? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Dónde? Es el contexto en el cual vamos a desarrollar. El cómo lo vamos a desarrollar son las actividades. ¿Cuándo? El tiempo, la parte temporal, en este caso a través del cronograma. ¿Con qué y quiénes? Los recursos humanos, los recursos materiales, económicos y tecnológicos, ¿no? Y aquí la responsabilidad es muy importante. Ponernos roles, ¿no? En este caso. ¿Bajo qué condiciones? Los supuestos. Aquí decíamos la factibilidad, ¿no, colegas? Si tal vez tenemos el apoyo de la comunidad educativa, si tal vez tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, esos son los bajo qué condiciones, ¿ya? Colegas, en base a esto creo que habíamos mencionado también, haciendo una retroalimentación, los elementos claves para que tener un proyecto centrado en el modelo educativo, son pues el que tenga el aspecto de la productividad. Que los proyectos lleguen también a un producto que puede ser tangible, un producto intangible, pero que tenga un resultado productivo, que permita abocarse a la realidad del contexto. Recordemos eso, ¿no? Que el contexto es la clave. Y bueno, también otros elementos que debemos tomar en cuenta: el vivir bien. Recordemos que el vivir bien es una relación holística, ya sea con la madre tierra, una visión holística en el sentido de relacionarnos con nuestra comunidad, con nuestra cultura. Ahí también tenemos que ver elementos de la interculturalidad y bueno, todos esos conceptos que nos guían dentro del modelo educativo y obviamente hacen que estos sean transformadores de la realidad. Muy bien. Colegas, con esto entonces recordarles, ¿no?, que dentro de las orientaciones metodológicas es el diseño justamente de un proyecto, ¿no? Diseñar este proyecto en base a esos 8 elementos que acabamos de mencionar, esas 8 etapas o 8 momentos que los estamos tomando así, y lo puedan realizar de la forma más contextualizada y de acuerdo a su realidad. Recordemos las 3 páginas mínimas, que obviamente yo creo que nos va a llevar un poquito más, ¿no? Tal vez unas 4 o 5 páginas para redactar de una manera adecuada. La forma de enviarlo ya lo conocen, no es la primera vez. Y bueno, los criterios, obviamente que sea una redacción clara, una redacción académica, también que tengan los elementos que acabamos de mencionar, el sentido que tiene cada una de estas etapas y obviamente que sea comprensible, ¿no? Es creo que un elemento esencial. Y obviamente se denote que ha habido un análisis de estos 8 elementos, ¿no? Desde la primera etapa hasta pasar a la redacción, ¿no? Sí, bueno, colegas, en cuanto al foro académico, pienso que no hay mucho donde perderse, es más compartir nuestro pensamiento, nuestro criterio y, bueno, también hacer uso de nuestros conocimientos, aportando a nuestros compañeros o compañeras, ¿no?, de la maestría. ¿Ya? Entonces, colegas, el objetivo de esta sesión era justamente eso, el de poder retroalimentar y ver tal vez a más detalle, ya yéndonos un poco a especificar los 8 elementos que van a conformar nuestra etapa bueno, las etapas más bien de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, colegas, sé muy bien que ustedes tienen experiencias muy interesantes, tienen tal vez una situación de que ya han participado en diferentes proyectos. Entonces, confiamos que vamos a tener un buen resultado y pedirles también a algunos colegas que tengan alguna experiencia destacada. Vamos a escoger 2, ¿no? Y bueno, socializarla también, ¿no? ¿Para qué queremos hacer esto, colegas? Porque creo que vale la pena tomar en cuenta ejemplos que nos den algunos colegas, ¿no? De ahí también es el aprendizaje y bueno,
Dentro del objetivo de esta maestría es el aprendizaje comunitario, el autoaprendizaje, ¿no? Y de alguna manera compartir justamente estas visiones que tienen ustedes, ¿no? Como decimos, estamos en una etapa de maestría, la cual nos dice que hemos tenido, ¿no?, una cierta preparación, y bueno, eso también nos hace que seamos más exigentes también al momento de revisar y demás. Muy bien, colegas, con esto terminaría mi participación. Ahora vamos a cederles la palabra netamente a ustedes para que puedan hacer consultas, aportes. Muy bien. Entonces, en ese sentido, colegas, les cedo la palabra al que quiera hacer uso, ¿ya? Pueden activar su micrófono, colegas, los que quieran consultar o tienen alguna duda. Recuerden, colegas. Sí, la palabra, licenciado. Sí, adelante, colega Venancio. Buenas noches, Liz, asimismo a mis colegas de curso. Bueno, con esta explicación de la segunda clase estoy comprendiendo mucho mejor del trabajo que tenemos que realizar. Muchas gracias, Liz. La consulta es lo siguiente. Mira, nosotros cada gestión elaboramos un proyecto sociocomunitario productivo viendo las problemáticas, necesidades que tiene nuestra unidad educativa para dar solución justamente a ello. Entonces, este año, por ejemplo, lo hemos elaborado y lo estamos trabajando eso. Entonces, no sé si eso podemos trabajarlo y presentar, porque creo yo de que es bastante efectivo para nosotros. Vemos ahí la participación de los responsables de la educación, están autoridades, padres de familia, y creo que nuestros estudiantes también en el momento de la acción pues tienen bastantes logros, y veo que esto sería importante tal vez trabajarlo y eso y presentar en este trabajo que nos pide el licenciado. Evidentemente, colega, no hay problema. La idea es que tengan los elementos, ¿no? Obviamente aquí tendremos tal vez que hacer un análisis si es que hay necesidad de poder plantear o tenemos alguna idea, ¿no?, de que podemos salir del PSP y plantear nuestros propios proyectos, ya sean más individuales o particulares, por así decirlo. Pero, colega, no hay una restricción, no podemos decirles no lo hagan, ¿no? Sabemos muy bien que ustedes son los principales actores que conocen la realidad y pueden partir de su PSP, no hay ningún problema. Lo que sí es hacer un poquito de práctica, ¿no, colegas? Ya de adentrarnos, si es que hay la posibilidad, adentrarnos tal vez en problemáticas más específicas dentro de su ámbito, ¿no? Ya sea de la docencia o tal vez del ámbito de gestores educativos. Como les mencionaba, tenemos una variedad de colegas, ¿no? Tenemos en la alternativa, bueno, en diferentes aspectos. Entonces, no le cerramos la opción, profe, colega, puede hacerlo desde su PSP, pero la idea es que vayamos practicando, ¿no? De nosotros realizar nuestros proyectos, ya sea muy particulares, no hacer tanto disculpe que le diga, tal vez un vaciado de lo que ya tenemos en el PSP, si no podamos irnos a otras problemáticas más específicas, ¿no? Pero, colega, no tenemos ninguna restricción, usted lo puede realizar y, bueno, de esa manera también lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, colega Venancio, a todos los demás, pero la idea es que sí podamos ver algunas problemáticas también que tengamos un poco más específicas, ¿no? Desde el ámbito de, no sé, de educadores de nivel inicial, de alguna especialidad de secundaria, o desde el ámbito de educación alternativa, ¿no? Que hemos visto varios colegas y gestores educativos también, ¿no? Entonces, colega, no hay ninguna restricción, ese es el punto final. Entonces lo puede realizar desde cualquier elemento que usted considere que es importante, ¿no? Entonces lo puede realizar de ahí, profe, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción al respecto. Muy bien. Sí, muchas gracias, Lice, muchas gracias. Ya, perfecto. Tal vez alguien más, colegas. Sí, licenciado, buenas noches, colegas. Sí, bien, solamente justamente yo trabajo en área rural del distrito de Cotagaita, del departamento de Potosí. Y bueno, tenemos pues una necesidad con esto de las inclemencias del tiempo, todo eso, sobre el transporte público. Simplemente quería que me dé un visto bueno, si puedo desarrollar
el proyecto con las orientaciones que nos ha dado sobre transporte escolar en este caso, ¿no? En concreto. Nada más eso, licenciado. Quería saber. Colega, ¿usted es director? No, 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 Ah, no, ya, pero es estamos maestro. coadyuvando siempre con comisión pedagógica. Ya, colega, ahí tiene que darle, por eso es muy importante la redacción de la justificación, ¿ya? Y también ver cuál es el problema en sí. Ya, colega, hay un elemento que es la viabilidad y la factibilidad, como decíamos. Si usted como docente piensa que puede mejorar esas condiciones, pero desde el ámbito educativo, no hay ningún problema, colega. Pero si tiene que ver más con un tema de gestión, ahí tiene que tener un poquito de cuidado. Bueno, yo he sido director que teníamos transporte escolar también en área rural y esto iba más al ámbito de gestión educativa, ¿no? Era de ir a la alcaldía, bueno, hacer ese aspecto de gestionar un micro más grande, gestionar, no sé, que lo limpien el camino, ¿no? Que le hagan ese aspecto. Pero eso iba un poco más a gestión, profe. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Como le digo, un proyecto tiene que ser desde la visión de la viabilidad y la factibilidad. ¿Será que usted como docente desde el ámbito de la educación va a poder mejorar las condiciones del transporte escolar? Tiene que verlo eso, tiene que hacer un análisis usted, colega. Entonces, aquí si usted me lo redacta, por ejemplo, que van a, no sé, trabajar con, a ver, no sé cómo puedo decir, con estadística, cuántos estudiantes vienen, cuántos estudiantes vuelven, si hay un problema social en el cual, por ejemplo, van a analizar la organización social de su comunidad y cómo trabajan, ¿no? Es como una estrategia, colegas. Entonces, si va a ser así, colega, y lo justifica con sus actividades y demás, yo no tengo por qué decirle no lo haga. Pero tiene que ver esos dos elementos, colega, si su problemática es viable, si usted va a poder abordar esa temática desde su ámbito educativo, desde su rol como maestro, si va a ser factible, si va a tener un beneficio, ¿no? Esos elementos que acabamos de mencionar. Entonces, colega Roberto, no sé si usted lo está viendo Ya, desde esa perspectiva, entonces tiene que analizarlo. Como le digo, a veces el transporte escolar es más de ámbito de gestión, ¿no? Entonces ahí tiene que ajá, ver sus limitaciones. Por eso decíamos, hay que ver que un proyecto tenga, puede ser muy ambicioso, pero hay que ver qué limitaciones tenemos como docentes, ¿no? En este caso sus roles con los niños o niñas o estudiantes de secundaria, ¿no? Bueno, en este caso no recuerdo muy bien en qué ámbito se encontrará, pero tiene que ver eso, si es posible abordar desde su labor como docente. Esa es la principal labor que tenemos, ¿no? Entonces, eso tiene que analizarlo ya. usted, colega. Muy bien. Bien, Alison, sí, se ha despejado las dudas. A ver, vamos a tratar de analizar esa situación, ¿no, Eso, licenciado? véalo. Muchas gracias. Listo, colega, no hay ningún problema. ¿Alguien más, colegas? ¿Tiene alguna consulta? Tal vez alguna consulta como el profe Roberto ya está pensando en su problemática. Eh, Hay muchas formas de abordar, colegas. Algunos que consideran una problemática lo abordan desde diferentes enfoques, yo les menciono, ¿no? Uno lo puede abordar un problema parece general, lo aborda con otro enfoque y es mucho lo que es la iniciativa de un docente, ¿no? Yo como les digo, tal vez el tema de transporte se podría trabajar en matemáticas, por ejemplo, estadísticas, ¿no? Cuántos estudiantes vienen, cuántos estudiantes van, podemos hablar de física, ¿no? Podemos hablar de, a ver, no sé, como les decía, ¿no? En el ámbito de sociales, que es bueno, yo soy docente de sociales, podríamos ver la estructura de las organizaciones sociales, la estructura del municipio, ¿no? En lenguaje, cómo podemos hacer cartas de solicitud. Bueno, eso no sé, eso ya son actividades, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la iniciativa que tiene cada docente, el enfoque que le da, y como les digo, se puede abordar desde diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? ¿Ya? Colega Elmer, por favor, tienen la palabra. Listen, buenas noches. Bueno, muy interesante lo que ha explicado, Listen, y hablando de proyectos, yo quería consultarle tal vez para que un poquito pueda direccionar, digamos, mi trabajo, soy de la de música, el tema del proyecto de bandas escolares, ¿eso sería pertinente, digamos, en realizar así, como ha explicado usted, Listen? Eh, Colegas, como les digo, mire, bandas también tiene que ver mucha parte de gestión, como tiene que ver el tema de la parte de instrucción, ¿no? Usted imagino que va a ser
va a iniciar una banda, entonces tenemos que ver si, de qué forma desde el ámbito de su área de música puede trabajarlo con las autoridades, ¿no? Obviamente aquí tendremos que ver también el tema de que los estudiantes, por eso es muy importante, colega, que el enfoque que le da, ¿ya? Si va a trabajar primero con estudiantes, si va a trabajar con materiales, por ejemplo aquí los materiales. ¿Los materiales de dónde le van a venir, colega? Van a venir de una gestión comunitaria, de una gestión institucional, ¿no? Porque el tema de instrumentos no es algo económico. Viene mucho de lo que es el tema de economía. Generalmente se dotan mediante autosustentados, como ser el tema de kermeses, el tema de otros aspectos, como también puede ser donado por instituciones o por gobernación o alcaldía, ¿ya? Por ejemplo, si usted le da el enfoque de bandas escolares, y he visto un proyecto muy interesante con un colega que ha realizado banda escolar con materiales reciclados, ¿no? Ha empezado con el tema de materiales que son del contexto, ¿no? Bombos hechos de cuero, ha empezado con algunos instrumentos de viento, ¿no? Entonces, ese depende de usted, colega, el enfoque que le da. Como le digo, no le puedo yo restringir, usted puede verlo, pero también vea su limitación desde el ámbito de su área. En el ámbito de música puede hablar de, no sé, enseñar a los estudiantes, si no me equivoco, notas musicales, cómo lo va a desarrollar, ¿no? Entonces, colega, no sé cómo lo está enfocando, tal vez me podría dar un poquito más de pautas, cómo lo está enfocando y yo le puedo guiar. Justamente, yo le había presentado el proyecto en la tarea que nos había solicitado, más o menos, en el tema de, o sea, en base a las bandas escolares, no tanto así, digamos, del armar y demás, no, sino en el tema de cómo más o menos pueden los estudiantes a través de las TICs, ¿no? Poder llegar y enseñar partituras con audios, qué sé yo, videos y demás, para fortalecer su lectura musical, más o menos desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Sí, profe, justamente, ahora ya recuerdo su trabajo, Ujú. está muy bien, si lo enfoca de esa forma, colega, mire, es muy importante conocer cómo lo enfoca, entonces aquí sería Ujú. netamente su ámbito musical, entonces lo puede desarrollar, profe, y ahora que recuerdo su trabajo, puedes realizar un proyecto muy interesante a partir de ello, ¿no? Entonces lo puede llevar adelante, colega, y bueno, es muy interesante eso del uso de las herramientas tecnológicas en un área que generalmente no se le ve la naturalidad, ¿no? Generalmente las herramientas tecnológicas lo vemos en áreas como matemáticas, física u otros, ¿no? Entonces es muy importante, colega, que lo lleve adelante. Me parece excelente que lo pueda realizar con el uso de celulares. Hay que ver también las limitaciones que usted mencionaba, ¿no? Algunos no tienen celulares, bueno, en el proyecto tendrá que observarse también esto. Y tal como me lo he enfocado, colega, recién estoy recordando su trabajo, lo puede implementar, colega. Me parece muy interesante ese tema de la música a través de herramientas tecnológicas y que posteriormente vayan a fortalecer la banda escolar. Está muy bien, profe. Lo puedes realizar de esa forma. Ok. Muchas gracias, licenciado. Gracias Ya. por su colaboración. Más tardecito, ¿lo puedo llamar a su persona, por favor? Quiero Eh, conversar una cosita. ya, sí, sí, no hay problema. Vamos Ya, a atender. Ya. gracias. Ya. Colegas, alguien más, no sé si tiene alguna consulta, ya sea personal, general. Bueno, si no hay nada más, colegas, entonces sugerirles nuevamente no subir a destiempo. A veces la plataforma se satura y cuidado que tengamos problemas, colegas. Si se pasa de la fecha del jueves a medianoche, ya es muy difícil poder subirlo, entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿ya? Bueno, si no hay nada más, colegas, agradecerles su presencia virtual en esta reunión y bueno, será hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Muy bien, muchas gracias, colegas, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.